Buen día, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga, queridos amigos, familia en general. Bienvenidos a un nuevo culto familiar. Bienvenidos a este tiempo en donde nos reunimos, en donde nos conectamos, en donde nos unimos para adorar a nuestro Dios, para glorificar el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesucristo, proclamar. Damos gracias a Dios por esa bendición que tenemos de poder hacerlo, de poder ser guiados por Él también, bendecidos por Él. Les invitamos a poder compartir también esta transmisión, este culto, poder hacerlo junto a sus familias, conocidos, amigos, y estar compartiendo este tiempo en donde alabaremos juntos a Dios. Vamos a tener también oración, vamos a entregar nuestras gratitudes y peticiones delante de Él, y también seremos enseñados, guiados por la palabra del Señor. Les invito a tener un tiempo de oración para comenzar juntos a alabar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites esta mañana estar juntos, nos permites, Señor, honrar tu nombre, nos permites reconocerte como tu pueblo, como tu iglesia. Dios, queremos darte el honor a ti. Elevamos nuestras voces en alabanza, en adoración, en gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y a favor de nuestras vidas. Padre Celestial, allí cada uno en sus hogares, en los distintos lugares donde esté, tu bendición les alcance. Tú bendigas cada familia, cada hogar, cada vida, a cada uno de nuestros amigos y amigas, familiares también que se conectan. Oramos por cada uno de ellos, no solo por la iglesia, sino en general, por cada uno de los que está siendo parte o será parte de este culto también, de este tiempo de adoración, de exaltación a tu nombre. Queremos, Señor, que tú nos guíes. Queremos, Señor, entregarnos en tus manos. Queremos, Señor, que tú nos dirijas, que tú tomes el control de nuestras vidas, de todo lo que haremos. Y, Señor, recibas también este culto como una ofrenda agradable delante de tu presencia. Y anhelamos también que nos hables a través de tu palabra. Dios, muchas gracias por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar juntos, como decía, una vez más. Y lo hacemos con gratitud en el corazón, lo hacemos con la disposición y la confianza de saber de que Dios está en nuestro medio. Dios está por sobre la circunstancia, lo hemos dicho muchas veces, así lo dice la palabra del Señor. Y Dios también está y va más allá de lo físico, de lo presencial, ¿verdad? Y eso lo entendemos y lo agradecemos a nuestro Dios y lo vivimos también. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios, pero antes quisiera leer brevemente el Salmo 100. El Salmo 100 nos invita a esta primera alabanza. Prepare sus voces, allí prepárese para alabar juntos a Dios con la alabanza que vamos a cantar. Y dice así el Salmo 100: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren a Dios con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanzas, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Dios sea glorificado, el Señor sea exaltado esta mañana y alabemos juntos al Señor con esta alabanza a continuación. Dios les bendiga. Creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno
Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es consciente exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte, manos levantar y todos alzar. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar junto a ustedes en esta mañana. Queridos hermanos, queridos amigos, queridas familias, ¿cierto? Que en este tiempo se conecta junto a nosotros para adorar juntos y proclamar juntos el nombre del Señor en torno a su palabra, en torno a las alabanzas. Vamos a leer ahí en Salmo 8, los versículos 1 al 4, que dicen: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Amén. Este salmo, ¿cierto?, nos recuerda cuán grande es nuestro Dios. Cuando usted mira los cielos, cuando usted mira el mar, cuando usted mira las montañas, cuando mira las aves, ¿cierto? O cuando usted se ve en el espejo, ¿qué es lo que ve? Yo veo la obra maravillosa y perfecta de Dios. Dios nos creó, Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor, y todo lo que Dios hizo, dice su palabra, que era bueno, ¿cierto? En gran manera. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos creación maravillosa de Dios, y eso también se resume en la alabanza que vamos a escuchar a continuación, que dice que el Señor es grande, es maravilloso, es magnífico, ¿cierto? Vamos a escuchar dos alabanzas. La primera dice: cuán grande es Él, y la segunda dice: solo Cristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit,
infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande en reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.
Bueno, hermanos, después de estas hermosas alabanzas, ¿cierto? Que nos hablan de la grandeza de Dios y cómo también en Cristo podemos encontrar paz, ¿cierto? No hay nadie como Él. Vamos a tener un tiempo también de oración por las peticiones que hay dentro de nuestra iglesia, dentro de los amigos también que nos escuchan y nos han enviado sus peticiones. Y para que también usted pueda ir a anotarlas, ¿cierto? Y pueda durante la semana seguir orando por ellas. Tenemos peticiones por salud, ¿cierto? Pedimos la oración por Beatriz Aguayo, para que Dios le ayude, ¿cierto? En este tiempo tuvo algunas complicaciones en su corazón, tuvieron que instalarle un bypass. Así que oremos por la señora Beatriz, ¿cierto? Para que Dios pueda obrar ahí en su salud. También sigamos orando por este bebé por el cual hemos estado orando hace algunos domingos, Marianito, para que Dios siga obrando en su salud. Él está en recuperación, pero todavía falta tratamiento por hacerle para que Dios pueda allí poner su mano maravillosa, ¿cierto? Y seguir obrando en él. Oremos también por nuestros hermanos de la iglesia que en este tiempo, con las lluvias, con los fríos, ¿cierto? Sufren de sus huesos. Oremos por nuestra hermana Norma, nuestra hermana Irene, nuestra hermana Arturo y todos nuestros hermanos, ¿cierto? Que este tiempo es complicado para cada uno de ellos, para que Dios sostenga sus vidas. Oremos también, ¿cierto?, por los familiares de amigos y de hermanos que están con coronavirus, para que Dios pueda obrar allí, para que Dios tenga misericordia de ellos y pueda sanarles también. Oremos por las iglesias de nuestro país, para que sigan proclamando el Evangelio, para que Dios nos use a través de los medios, a través de la tecnología, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Podamos ser usados para alabar y bendecir su nombre. Oremos también, ¿cierto?, por los misioneros que están fuera del país, que también están atravesando la misma situación nuestra. Oremos para que el Señor les sostenga, les guarde y les bendiga allí donde ellos están. Y también oremos por los funcionarios de la salud, ¿cierto? Muchos de ellos hermanos nuestros, para que Dios también les fortalezca, renueve sus fuerzas, les acompañe. En especial oremos por Ignacio, ¿cierto? Miembro de nuestra iglesia, para que Dios le ayude también allí en el desempeño de su profesión. Oremos también por nuestro país, por las autoridades, por todo, ¿cierto?, las decisiones y temas que se están tratando a nivel de país, para que Dios también guíe y tenga misericordia de nosotros como país. Así que les invito a que podamos inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Señor bendito, vamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciendo, Señor, tu soberanía, agradeciendo, Señor, el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros, agradeciendo, Señor, la provisión, agradeciendo todo, Señor amado, lo que has hecho en medio de tu pueblo, en medio de la familia, en medio de los amigos, Señor, que están a nuestro alrededor. Gracias porque a través, Señor amado, de las circunstancias que vivimos también podemos proclamar tu evangelio, podemos proclamar esperanza a aquellas familias, Señor, que muchas veces están sin esperanza. Pero, Señor, que tú puedas Señor amado, ayudarles en este tiempo, que tú puedas guiar sus vidas para que ellos puedan encontrarse contigo y puedan tener paz en cada uno de sus corazones. Queremos pedir por las peticiones, Señor, que han sido presentadas, por las cuales estamos conversando, Señor. Oramos para que, Señor, tú bendigas a nuestros hermanos que están aquejados de salud, que tú les guardes, que tú les sostengas, que, Señor amado, les ayudes en medio de este tiempo difícil. Oramos, Señor, por Beatriz Aguayo, Señor, para que tú, Señor amado, bendigas su vida y le puedas ayudar y guiar en la recuperación de esta operación, Señor, al corazón. Oramos también por Marianito, para que tú bendigas su vida, para que tú sigas obrando. Este bebé pequeño tal vez no tiene nociones, Señor, de lo que pasa a su alrededor, pero, Señor, tú eres un Dios bueno y misericordioso. Pedimos por Cristian y Liz, Señor, que son sus padres, para que tú también les sostengas, les bendigas y les guardes, Señor, y ellos puedan poner su confianza en ti. Oramos, Señor amado, por nuestro país, por las circunstancias que nos aquejan, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú tengas misericordia del mundo entero, que permitas, Señor, y des sabiduría a los científicos, a los médicos, para poder tratar esta enfermedad. Y por sobre todo a tu pueblo, Señor, que juntos podamos proclamar tu palabra y llevar esperanza y llevar, Señor,
tu palabra, Señor, oportuna en el momento, Señor, que la gente, Señor, demande de ella. Bendícenos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite poder conectarnos como hermanos, como iglesia, pero también hacia los amigos, hacia quienes nos escuchan y nos ven. Bendice sus vidas, Señor. Anhelamos de corazón que a través de tu palabra y a través, Señor, de las alabanzas, muchos sean bendecidos por ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, allí en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, hay una bendición, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Como iglesia, ¿cierto?, nuestra oración y nuestro anhelo es que el Señor bendiga su vida. Para todos quienes nos ven, para todos quienes nos escuchan, queremos que el Señor bendiga su vida y pueda ser fortalecido en este tiempo y pueda ser animado en este tiempo. Yo con esto me despido y después dejo la oportunidad, después de esta alabanza, al pastor Pedro, quien estará entregando su palabra. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Y bendiga, que extienda su Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría. Él
Ahí está, yo lo saqué. Bueno, luego de disfrutar estas hermosas alabanzas, ahora nos toca analizar y reflexionar lo que el Señor nos quiera decir a través de su palabra. Les voy a invitar a que vayamos al libro del profeta Amós, profeta menor, ¿cierto? En Amós capítulo 8, versículos desde el 4 hasta el 14. Vamos a esperar un par de segundos para que ustedes puedan localizar el libro. Amós, ¿cierto? Capítulo 8, versículos desde el 4 hasta el 14. Damos lectura entonces a la palabra del Señor. Voy a leer desde la versión Reina Valera de 1960. Aquí dice por título: El juicio sobre Israel se acerca. Dice: Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Gracias, Señor, por sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque su palabra nos transforma y añade bendición a nuestras vidas en todo momento y todos los días. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias por limpiarnos del pecado. Pedimos, Señor, aprovechamos de pedir perdón, Señor, por nuestras faltas. Pedimos que su sangre bendita nos limpie, y que su palabra, Señor, sea cada día transformándonos más y más para llegar a ser lo que usted quiere que seamos, Dios. En sus manos entregamos esta mañana, esta tarde ya, su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes bien saben, queridos hermanos, en este mundo existe algo que se llama injusticia. Vemos muchas injusticias a diario, en todo orden de cosas. Lamentablemente, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener que lidiar con las injusticias. Y de todo tipo. Vemos injusticias, ¿cierto? Incluso a veces en las mismas familias, diferencias de trato, discriminación, ¿cierto? En la sociedad, sobre la base de la procedencia social, sobre la base de la etnia o la raza que uno tiene. Sabemos que esta semana todo el mundo ha estado pendiente de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con las protestas en contra del racismo. Y esa es solamente una de todas las injusticias que ocurren en nuestro mundo y que lamentablemente vamos a ver hasta que el Señor establezca su reino perfecto de justicia, de probidad, de pureza en nuestra tierra, en nuestro mundo. Y oramos, ¿cierto?,
que ese reino pronto se establezca, que el Señor pronto regrese y venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, para que Él termine con todas las injusticias, ¿cierto?, que azotan nuestra tierra, que azotan nuestra sociedad, nuestra cultura y también, evidentemente, nuestras propias vidas. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a partir con una pequeña introducción acerca de quién era el profeta Amós. Se tienden a olvidar de repente los profetas menores. Injustamente, se comete una injusticia con ellos también. Se les relega a un segundo plano muchas veces, a un segundo plano que no debiera ser así. Se les mira en menos o se les desprecia quizás versus otros profetas como Isaías, ¿cierto?, Jeremías o Ezequiel. Y sabemos que eso no debiera ser así. Se les llama profetas menores, como ustedes bien saben, solamente por la extensión que tienen su profecía, sus libros, versus Isaías o Ezequiel, que son libros mucho más largos. Pero solamente esa es la diferencia. Bueno, ¿quién era Amós? Amós era un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. ¿Y dónde se encontraba esta ciudad? Se encontraba a 10 kilómetros al sur de Belén y a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y bueno, en este libro Amós se dedica a denunciar varias injusticias que estaban desarrollándose, ¿cierto?, en el reino de Israel y también en el reino de Judá. Pero específicamente el Señor lo llama a predicar en el contexto del reino del norte, al norte de donde él vivía, al reino de Israel, Israel del norte. Bueno, y su misión era predicar en contra de la injusticia, la inmoralidad, la violencia y la idolatría, que se había apoderado y había invadido todo el reino del norte. Entonces lo que tenía que hacer él, llegar al reino del norte, llegar a Samaria, llegar a Betel y predicar en contra de las prácticas que tenían en este pueblo. ¿Y qué estaba ocurriendo en este contexto histórico en el cual Amós comenzó a predicar? Estaba gobernando el rey Jeroboam II en el reino del norte y el rey Usías en el reino de Judá, al sur. Era una época de tranquilidad, de paz, de prosperidad económica, de fortalecimiento militar, de mucha seguridad. Ambos reinos estaban viviendo un tiempo de relativa calma, ya que la mayoría de los enemigos de Judá y de Israel estaban prácticamente debilitados. Por tanto, ellos estaban disfrutando de lo que era la paz, la armonía y a la vez de la prosperidad material. Había mucho dinero circulando, mucha liquidez de activos, como dirían ciertos los economistas hoy en día. Había mucha plata circulando en ambos reinos, ya sea en Judá como en Israel. Bueno, Israel y Judá también, pero específicamente el reino de Israel se caracterizaba por la fastuosidad, por el lujo, por el excesivo amor por el dinero y el material. ¿Ya? Incluso, bueno, además de criticar, ¿cierto?, al profeta Amós, el excesivo amor por el lujo y por el materialismo, Amós se dedicó también a condenar la idolatría en la cual había caído el reino de Israel. Israel había caído en una idolatría tremenda, copiándole, ¿cierto?, a los pueblos colindantes a Israel y a Judá. De hecho, el sacerdote de Betel, llamado Amasías, expulsó a Amós porque ya no podían soportar las denuncias y las palabras de Jehová en su contra. Por lo tanto, el sacerdote Amasías, muy molesto con Amós, simplemente lo expulsó, lo echó del reino de Israel. ¿Y qué fue lo que sencillamente respondió Amós? Bueno, respondió lo siguiente. En Amós capítulo 7, verso 14, tenemos la respuesta de Amós a Amasías, cuando lo expulsó. Dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. ¿Por qué? Porque Amasías pensaba que Amós quería profetizar y lucrar con sus profecías, lucrar con su ministerio. Por tanto, Amasías lo expulsó. Y humildemente Amós le responde: yo no soy profeta y tampoco soy hijo de profeta,
sino que cuido ovejas, ¿cierto? Y cultivo las higueras. O sea, ese es mi trabajo, a eso me dedico. En pocas palabras, Amós lo que le responde a Amasías es: si yo estoy aquí, es simplemente porque el Señor me ha llamado a cumplir con su obra, a cumplir con mi ministerio y a obedecer su llamamiento en mi vida. Esa fue la respuesta que le dio Amós a Amasías. Y eso quiere decir que cualquier persona, y no solamente un pastor o un diácono, pueden ser usados por el Señor para transmitir sus palabras al pueblo. Cualquier persona puede predicar si el Espíritu Santo lo toca o lo dirige a predicarle a alguien. Cualquier persona. Sabemos que Amós no era un profeta profesional, no había pasado por una escuela de profetas o algo así. Sin embargo, el Señor igualmente lo utilizó, sin considerar si tenía o no tenía estudios proféticos. No. El Señor lo utilizó en su sencillez y en su humildad, lo utilizó para denunciar las malas prácticas del reino de Israel del norte. Y lo mismo puede hacer con mi vida, con su vida, ¿cierto? El Espíritu Santo lo puede usar también a usted para predicar el Evangelio, para predicar su palabra. Y bueno, vamos a ir desmenuzando cada uno de los versículos, ¿cierto?, que acabo de leer. Dice en el 4: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Bueno, el profeta aquí se encarga de denunciar y fustigar, ¿cierto?, a los que explotaban a los pobres y a los débiles del reino del norte de Israel. Bueno, todo esto, este es el último segmento del libro de Amós, que a su vez se divide en 4 secciones. Bueno, la denuncia de Amós se enfoca en este caso en denunciar las malas prácticas de los comerciantes malos, de los comerciantes ambiciosos y explotadores, que vendían, ¿cierto?, el grano a precios elevados, con usura, a precios inflados, ¿cierto?, y engañaban así a los pobres de la tierra, haciéndolos obviamente que se empobrecieran aún más debido a la usura, ¿cierto?, y a la especulación de estos comerciantes inescrupulosos. Y además, cuando no podían pagar, los obligaban a que se vendieran como esclavos, ¿cierto?, por deudas realmente irrisorias y sin sentido. Bueno, el versículo 5 dice: ¿cuándo pasará esto es lo que decían los comerciantes del reino de Israel? Decían: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? El 6 dice: para comprar por los pobres, dentro de la misma pregunta, ¿cierto? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. O sea, los desechos del trigo, ni siquiera le iban a vender el mejor trigo, sino que los desechos del trigo les iban a vender a los pobres por un precio además elevado. Bueno, ¿y a qué se dedican, en qué se concentran los versículos 5 y 6? ¿Cuál es la denuncia de fondo? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica el problema? ¿Qué es lo que está cuestionando, lo que está condenando nuestro Padre Celestial en estos versículos? ¿Estará cuestionando la existencia de la práctica comercial? ¿Estará condenando a los comerciantes por el solo hecho de ser comerciantes? ¿Será eso lo que nos quiere decir el texto? Veamos. En el versículos 5 y 6, lo que el Señor condena no es la práctica comercial propiamente tal. Lo que está condenando son las prácticas usureras y abusivas de los malos comerciantes que se aprovechaban de los pobres y los explotaban y los engañaban en las ventas de grano, de trigo. Entonces, lo que se hace es condenar las malas prácticas de los comerciantes inescrupulosos. Y vuelvo a repetir, comerciantes malos, inicuos. Pero aprovecho de decir nuevamente, y remarcando bien el adjetivo, comerciantes inicuos, comerciantes malos. ¿Por qué? Porque también hay comerciantes
buenos, hay comerciantes que sí son justos, hay comerciantes que sí son personas probas, sí son personas justas. Pero en este caso, lo que se está condenando son las malas prácticas. Y no es que la Biblia, y lo volvemos a repetir, no es que la Biblia condene la actividad comercial en sí, sino a los comerciantes que son avaros, que son fraudulentos y que explotan a los pobres con precios inflados. Y de hecho aprovecho aquí también de mencionar un versículo que se encuentra en Levítico 19:36 dice el Señor: balanzas justas, pesas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. O sea, está diciendo el Señor que no deben existir las balanzas, que no deben existir las pesas. Sí deben existir, pero ¿cómo deben ser? Deben ser balanzas y pesas justas. Ya, medidas justas tendréis, dice el Señor, acerca del comercio. Dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Lo que hace el Señor en este caso es condenar el mal, condenar la maldad, condenar la iniquidad, la injusticia. Eso es lo que nuestro Dios condena y sanciona en las Escrituras. De hecho, tenemos ejemplos de comerciantes justos. En la palabra del Señor tenemos, por ejemplo, a Abraham. Dice la palabra en Génesis 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un comerciante ganadero, Abraham. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Job, otro ganadero muy acaudalado, pero justo. Tenemos al rey Salomón, también tenía cualquier cantidad de ganado y propiedades a su haber. Y tenemos al apóstol Pablo, que confeccionaba, fabricaba carpas, las vendía y obtenía una legítima remuneración por su trabajo. Nuevamente volvemos a subrayar: lo que se condena son las malas prácticas de los malos comerciantes. Eso es lo que se condena en el Antiguo Testamento. Bueno, y ahora vamos al versículo 7, que dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Ahora, el Señor jura aquí no olvidarse de las malas obras del pueblo de Israel. No olvidarse. ¿Y por qué no se iba a olvidar? Significa aquí que nuestro Dios es un Dios rencoroso. Significa que cuando nosotros pecamos, nos apartamos, cometemos errores, el Señor simplemente no se olvida cuando nos arrepentimos. Tenemos la imagen de un Dios que está con un látigo, ¿cierto? Mirándonos, esperando que cometamos algún error para darnos con la vara o con el látigo. No. Si Él condena, si Él sanciona el pecado, la injusticia, en este caso la maldad, Él lo hace porque el mal y la injusticia nos daña, nos hace daño. Y aquí cuando en el versículo 7 dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, es porque el pueblo de Israel no estaba arrepentido de sus obras y sus malas acciones. No estaba arrepentido el pueblo de Israel de las injusticias, de la explotación, de la opresión, de la inmoralidad y de la idolatría. El pueblo de Israel no estaba arrepentido y por esa razón Jehová resalta de que no se va a olvidar de sus malas acciones. No porque Él sea rencoroso, porque Dios no es un Dios rencoroso, Dios no es un Dios resentido. Y Él está siempre presto a perdonar a cualquier persona que quiera acercarse, ¿cierto?, en un arrepentimiento genuino a Él, y que busque una verdadera limpieza por sus pecados. El Señor nunca rechaza a esa persona, y cuando esa persona se acerca en humildad y en contrición a nuestro Señor viene, lo limpia con su bendita sangre y lo restaura dentro de su pueblo. El Señor no es un Dios rencoroso. A todo esto también cabe mencionar el Salmo 51, versículo 17, cuando dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia nunca al corazón que se arrepiente, pero sí al corazón que no se arrepiente y obstinadamente sigue pecando. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel del norte.
lamentablemente, y luego eso decantó en la triste invasión del pueblo asirio, ¿cierto? El año 722, salvajemente el pueblo asirio humilló al reino de Israel del norte y finalmente pagaron por todas sus injusticias, tristemente. Y es que la maldad y el amor por el lujo, el amor por el materialismo, por el consumismo, era muy fuerte en Israel del norte. Incluso las mujeres, las esposas de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes, ¿cierto?, de Israel del norte, les insistían a sus esposos que por favor siguieran explotando a los pobres para que así ellos tuvieran más dinero, y al tener más dinero ellas pudieran seguir bebiendo excesivamente y comprándose los mejores trajes de lujo, ¿cierto?, y las mejores joyas. Eso es lo que hacían las esposas de los caballeros, en este caso de Israel del norte. Les decían: hey, sigue vendiendo el precio, el trigo a un precio elevado para que así nosotros podamos tener más dinero y yo pueda seguir bebiendo. Les decían las mujeres a los hombres ricos de Israel. Aquí se dice incluso, si ustedes pueden revisar acá en Amós capítulo 4, verso 1, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. Las vacas de Basán eran una figura retórica en este caso que se utiliza para denominar a las mujeres de la aristocracia. Vacas de Basán debe ser porque estaban muy gordas, producto de todo lo que comían. Oíd esta palabra, vacas de Basán, dice, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. O sea, a tal punto había llegado el libertinaje, la maldad, la inmoralidad, la idolatría, el consumismo, el materialismo, el amor por el lujo en Israel del norte, que ya se les decía vacas de Basán a esas mujeres. O sea, estaban totalmente entregadas al desenfreno. Había un colapso moral en Israel del norte, un colapso moral que obviamente ya no daba para más. El Señor estaba muy enojado porque Él los había liberado. Él había liberado al pueblo de Israel de la opresión en Egipto, les había dado libertad, les había entregado una tierra donde fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra bendita, y además en ese mismo contexto histórico, como les decía al principio, ellos estaban gozando de una gran y admirable prosperidad material, prosperidad militar, prosperidad económica. El Señor los había bendecido en gran manera, pero el pueblo se había descarriado y de manera muy repulsiva. ¿Y cómo parte todo este problema en Israel? Bueno, el problema de fondo es obviamente el pecado, el deseo de rebelarse contra Dios, que lamentablemente todos los seres humanos tenemos. Pero la idolatría jugó un papel fundamental en este descalabro moral. Se descarriaron, empezaron a fabricar sus propios dioses, empezaron a rendir culto a Baal, a Asera y tantos otros ídolos que tenían los pueblos colindantes de Israel. Y todo partió con la idolatría. Todo partió por un deseo de dejar de lado a Dios, por un deseo de dejar de lado a Jehová, al Padre Celestial, por un deseo de dejar de lado sus cosas. Por eso muchos de nosotros tenemos que tener cuidado, siempre tener atención, prestar atención a nuestras motivaciones, a nuestras intenciones, a nuestros hábitos, a qué es lo que hacemos siempre, ¿cierto? Y evitar alejarnos de nuestro Señor, porque todo lo que nos aleja de nuestro Señor pasa a ser un Dios con minúscula, un Dios ídolo, ¿cierto? Y al final nos terminará apartando del Señor, y ni tal Dios lo quiera nos ocurra lo mismo que al pueblo de Israel del norte. Por tanto, siempre tenemos que estar nosotros pendientes de nuestra vida espiritual, de nuestra vida piadosa con el Señor. Estemos siempre conectados con el Señor, siempre conectados con su presencia, con sus palabras, con sus enseñanzas y con todo lo que se relaciona con la obra del Señor. Porque de lo contrario puede venir Satanás y nos puede distraer y nos puede sacar del camino. Dice en el versículo 8: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella.
subirá toda como un río, y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Aquí se refiere también al futuro castigo que iba a sobrevenir sobre el pueblo de Israel del norte, que también lamentablemente, como ustedes saben, vino también sobre Judá, con la invasión de los babilonios años después. Y en el versículo 9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Aquí el Señor utiliza, ¿cierto?, una hipérbole para graficar el juicio sobre Israel. Iba a ser un juicio terrible, y fue un juicio terrible, lamentablemente, sobre Israel del norte. Lo que le ocurrió a Israel del norte fue algo muy triste. Una de los sucesos más tristes, de hecho, que se encuentra en la Escritura es precisamente la destrucción del reino del norte. Y esto, como ya les venía diciendo, a consecuencia de la idolatría del pueblo, de la rebeldía del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios, hacia sus mandamientos, hacia sus leyes, hacia el pacto que Dios había hecho con ellos. Se habían olvidado del pacto, se habían olvidado de las leyes de Moisés, se habían olvidado de los principios fundamentales y fundacionales del pueblo de Israel. Y los asirios, ¿cierto?, cuando lamentablemente invadieron, esmaron a la población, como les decía, hace una... Voy a ingresar de nuevo. Internet quizá. Ahí volví, ya. Bueno, hermanos queridos, hubo un pequeño problema técnico, pero nada que obviamente no se pueda resolver. Bueno, estábamos, ¿cierto?, en el versículo 9, acerca de por qué el pueblo asirio era tan violento, tan cruel. Bueno, tenían un dios que se llamaba el dios Asur, que era un dios muy belicoso, cruento y salvaje. Esas eran las características de ese dios. Y como todo súbdito, todo adorador de un dios, todo siervo de un dios, adquiere luego las características de ese dios. Por lo tanto, si nosotros, mediante la obra y la transformación del Espíritu Santo, pasamos a ser personas humildes, personas sencillas, personas mansas, personas prudentes, ¿cierto?, personas puras, es porque nuestro Dios es así, y es porque nosotros, a medida que el Señor se va haciendo vida en nosotros imitamos la forma de ser de ese Dios, en este caso nuestro Padre Celestial, la santidad que viene de él. Pero cuando las personas tienen otros ídolos, ¿cierto?, las personas empiezan a parecer a esos ídolos. Por lo tanto, el pueblo asirio se comenzó a parecer al Dios que ellos adoraban. O literalmente se empezaron a parecer al demonio que ellos adoraban. Un demonio cruento, un demonio cruel, ¿cierto? Un demonio muy dañino, belicoso, cruel. Y eso es lo que explica que Asiria haya sido también de esa forma. Y es bien lamentable y triste, ¿cierto?, lo que le ocurrió al pueblo de Israel del norte, su destierro y su posterior destrucción. Finalmente quedó atrás la prosperidad militar del reino del norte, quedó atrás su prosperidad económica, su prosperidad financiera, sus lujos, todo quedó olvidado, todo quedó hecho cenizas debido a la destrucción que llevó a cabo el pueblo asirio en ese territorio. Y que la tierra israelita en ese momento está corrompida, con idolatría, como les decía, inmoralidad sexual, ¿cierto?, que había llevado toda esta idolatría, ¿cierto?, a realizar inmoralidades sexuales, cultos idolátricos, eróticos muchas veces, prostitución idolátrica y muchas otras cosas aberrantes, ¿cierto?, sumado a la injusticia social, sumado a la opresión hacia los más débiles, hacia los pobres, la violencia y la corrupción. El versículo 10 dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro
y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de un unigénito, y su postrimería como día amargo. Nuevamente el Señor hace mención al terrible futuro que le esperaba a Israel, el terrible castigo que le esperaba. Dice que las consecuencias fueron catastróficas para esas personas, y también puede ser catastrófico para el pueblo de Dios si se aparta de las enseñanzas del Señor. Es triste cuando eso ocurre, cuando la persona deliberadamente decide dejar al Señor. Pero a veces, mis estimados hermanos, cuando el Señor disciplina a su pueblo, cuando el Señor castiga a un hijo de Dios, es lo mejor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama, castiga. Dice Proverbios 3, verso 12, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a hijo a quien quiere. Es decir, la disciplina muchas veces sirve para volver a traer a la oveja, ¿cierto?, al redil, para que la persona corrija su comportamiento. Pero lamentablemente el pueblo de Israel del norte fue disciplinado también por el Señor, fue amonestado también por varios profetas, pero lamentablemente no se arrepintió y le sobrevino la destrucción y la catástrofe. Y el Señor no odiaba a su pueblo. Algunos pensarán que el Señor odiaba a Israel del norte, pero no era así. El Señor amaba profundamente a su pueblo Israel. El Señor permitió que los asirios llegaban para ver si es que ellos se arrepentían o atinaban a arrepentirse, ¿cierto? Y también obviamente para hacer justicia y debido juicio a las iniquidades y a las maldades en las cuales habían incurrido los israelitas. Y en el versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y efectivamente, cuando los asirios invadieron Israel del norte, después cuando los babilonios hicieron lo propio con Judá, ¿cierto? Lamentablemente no había profeta, no había palabra del Señor para ellos. En especial para Israel del norte, no había después alguien que le estuviera amonestando acerca de la palabra del Señor. Lamentablemente, ellos quedaron sin la palabra de Dios, sin su consolación, sin las enseñanzas de la ley de Moisés, quedaron sin nada. Por tanto, ellos buscaban después la palabra de Dios y no la hallaban. Buscaban consolación, ¿cierto? Buscaban algo que los ayudara, pero lamentablemente el Señor les dejó sin sus palabras. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso cuando ya el Señor deja a la persona a su merced, a la deriva, ¿cierto? Si ya no se arrepintió, el Señor dice, la vamos a dejar ahí, simplemente no va a haber más palabras ni más amonestación para esa persona, simplemente la vamos a dejar ahí, que siga su cauce, que siga su camino, y en algún momento vendrá su destrucción. Y eso es lo más fuerte y lo más terrible que le puede pasar a una persona, que una vez conociendo, ¿cierto?, el camino de la verdad, el camino de la justicia, como dice también la palabra en el Nuevo Testamento, habiendo conocido, habiendo probado una vez de las bendiciones del mundo venidero, después volver y apartarse deliberadamente apartarse del camino del Señor, después el Señor los deja, ¿cierto?, a su propio libre albedrío, los deja ahí, simplemente para que reciban después la justa retribución por sus pecados. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a una persona en esta vida. Mejor le hubiera sido a esa persona, ¿cierto?, no haber nacido. Bueno, actualmente en nuestra sociedad tenemos los templos cerrados, ¿cierto? Y hay una triste coincidencia con lo que nos está pasando hoy en día también a nuestros países, ¿cierto? Si bien es cierto, tenemos los medios de comunicación, tenemos este medio por el cual les hemos estado hablando, ¿cierto? Dentro de las últimas semanas, no tenemos el templo, no tenemos el saludo cordial entre hermanos, los abrazos, las conversaciones muchas veces no las tenemos. Hay una triste coincidencia también quizá en lo que estaba pasando, en lo
en lo relacionado con el hambre de la palabra de Dios. Pero obviamente también hay muchas diferencias entre lo que le ocurrió al pueblo de Israel y lo que nos ocurre a nuestra sociedad mundial el día de hoy. Al menos tenemos la Biblia, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios, tenemos este medio para predicar. Pero el pueblo de Israel no tenía nada. El Señor simplemente los dejó a su libre albedrío, los dejó simplemente a su propia merced para recibir después la condenación. Fue terrible. Si nosotros nos sentimos mal por no ir a la iglesia, si nosotros nos sentimos, ¿cierto?, hambrientos por la palabra de Dios cuando no asistimos al templo, cuando ya pasan muchas semanas sin leer las escrituras, sin escuchar las enseñanzas de algún hermano, de un pastor o algo, nos sentimos mal. Imagínense cómo se sentía el pueblo de Israel del norte. Eso, lamentablemente, lo que le ocurrió a ese reino es uno de los relatos más tristes de las escrituras. Pero ellos no quisieron escuchar, lamentablemente. Si ellos hubieran escuchado las palabras del profeta Amós, si se hubieran arrepentido, probablemente otra habría sido la historia. Bueno, en el versículo 13 dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Algunos se refieren, algunos comentaristas bíblicos, ¿cierto?, lo interpretan como el hambre y la sed, ¿cierto?, por la palabra de Dios. Literalmente algunos desmayaron de hambre y de sed en las largas caminatas a las cuales los asirios sometían a sus sojuzgados, ¿cierto?, que tenían que caminar y morir de sed, morir de hambre muchas veces en la caminata. Pero también el sentido espiritual de este texto es que desmayaban de sed por la palabra del Señor. No tenían la palabra del Señor en sus vidas, por tanto, obviamente murieron y terminaron desmayando de sed. El pueblo de Dios ya no tenía el alimento espiritual de su palabra. Y bueno, el versículo 14 dice: los que juran por el pecado de Samaria dicen: por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Bueno, aquí el Señor es categórico, ¿verdad?, ¿cierto?, con lo que le ocurrió finalmente a Israel del norte, como les he comentado a lo largo de esta predicación, ¿cierto? Y aquí se mencionan a los centros, a los respectivos centros, ¿cierto?, de idolatría que existían en el reino de Israel del norte. Se refiere a Samaria, a Dan, ¿cierto?, a Betel, a Gilgal y a Beerseba. Nunca más se levantarían. Dios castigaría fuertemente, ¿cierto?, la idolatría de Israel y el abandono de la ley de Dios. Es tiempo entonces para nosotros, el pueblo de Dios, es tiempo para nuestro mundo, para nuestras culturas, ¿cierto?, cristianas, occidentales, latinoamericanas, norteamericanas, europeas quizá, también. Para parte importante de la humanidad, es tiempo, ¿cierto?, de buscar el arrepentimiento, buscar al Señor, retornar a los caminos de Dios. Tenemos una enorme cantidad de personas que antes eran cristianas y ahora se han apartado libremente del Señor, abrazando otro tipo de religiones, abrazando el agnosticismo, el ateísmo, e incluso cultos que son derechamente paganos. La sociedad se ha apartado, nuestra sociedad, de sus principios cristianos. Los principios cristianos para muchos simplemente son parte del pasado, son parte de la Edad Media, pero están muy equivocados. Y como hemos dicho, ¿cierto?, anteriormente, lo que somos como cultura, lo que somos como país, en parte está moldeado por nuestra fe cristiana. Y lo que la mayoría de nuestros países, ¿cierto?, están sufriendo actualmente debido a esta pandemia, es simplemente parte de los juicios de Dios en contra de nuestra humanidad. Es triste, pero lamentablemente es así. Y si alguno de nosotros muere por COVID-19, ¿cierto?, no vaya a pensar que es castigo de Dios. Simplemente ocurrió porque tenía que ocurrir. Pero lamentablemente nuestra sociedad
en nuestra cultura están sufriendo actualmente las consecuencias de su apostasía, las consecuencias de su apartamiento de nuestro Dios. Pero nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios nos advierte, ¿cierto? Nos advierte acerca del juicio. Nuestro Dios, mediante su palabra, es un Dios que advierte a su pueblo antes de proceder con el juicio. Por lo tanto, nosotros debemos tomar la palabra de Dios, atesorarla, seguir adelante. Si cometemos errores, volver inmediatamente a estar a cuenta con el Señor, estar a cuenta con el Señor en nuestras vidas, estar a cuenta con el Señor, ¿cierto? El Señor está con nosotros, el Señor es un Dios de gracia. Pero así como es amor, también es fuego que consume, dice su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre atentos a no fallarle a nuestro Señor, atentos en nuestra vida espiritual, atentos, estar firmes para no caer. Si caemos, el Señor nos restituye, pero nuestra intención, nuestro deseo más íntimo debe ser siempre estar con nuestro Señor, no fallarle en nada y ser devotos a su palabra. Y si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. El Señor es un Dios de amor, Dios los ama, Dios nos ama, pero también nos advierte. Eso, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que todos tengan una muy buena semana. Que Dios les bendiga. Y les dejamos ahora con los avisos. Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por lo que hemos compartido esta mañana. Hemos entregado nuestra adoración, nuestra gratitud, nos hemos presentado delante de Él. Sé que hemos compartido también las peticiones, necesidades de cada uno. Hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado el mensaje, el deseo de Dios para nuestras vidas desde siempre, desde la eternidad. Y hoy también quiere seguir hablándonos para que en este tiempo podamos aferrarnos a Él, fortalecer nuestras vidas, confiar en Él y vivir una vida plena y abundante como Él nos ha prometido a través de Jesucristo. Los avisos de la semana que ya han estado pasando también y hemos estado recordando se mantienen. El día de mañana nuestras hermanas estarán reuniéndose, el grupo de mujeres a las 7:30 de la tarde, 19:30, a través del Messenger de Facebook, ¿cierto? Distintas plataformas. Y nuestras hermanas, quienes quieran unirse, son bienvenidas. Contáctense con el liderazgo de las hermanas y pueden estar reuniéndose juntos también, juntas en la tarde. El día martes transmitimos un tiempo de oración también, oramos juntos a las 20 horas. Día martes nos encontramos. El día jueves, el Consejo Ministerial, oramos cada jueves en la noche por nuestras propias vidas, por la iglesia y por las necesidades que también sean compartidas. Este viernes retomamos nuestro tiempo con los matrimonios, 22:30 horas, y el próximo domingo también nuestro tiempo con los matrimonios a las 18 horas con los distintos grupos que ahí estamos. Y el próximo domingo nuestro culto a las 11:30, este culto familiar en donde convocamos, invitamos, hacemos parte a todos aquellos que queremos bendecir también y que quieran unirse a nosotros durante este tiempo. De manera especial, esta semana tenemos una campaña para bendecir a la vida, a familias también que están en alguna situación difícil. Hemos estado también apoyándonos, sosteniéndonos, animándonos y bendiciéndonos en el entorno más cercano, como iglesia también preocupados durante este tiempo de algunas situaciones o necesidades. Pero también queremos ir en apoyo, de manera especial ahora, a algunas familias vecinas de nuestro lugar de reunión, de allí del sector de La Estrella, en nuestra población, en el sector de Michagua. Así que están también ahí la posibilidad de hacerlo. Hay un listado de alimentos no perecibles que se van a estar
reuniendo allí a través de los WhatsApp de la iglesia y a través también de este medio. Si alguno de ustedes, amigos y amigas, quisiera ser parte también, pónganse en contacto con nosotros a través del Facebook, nos escriben, nosotros estamos atentos ahí a este medio y estaremos resolviendo cualquier duda respecto de cómo hacerlo. Ya, principalmente estamos recolectando y reuniendo estos alimentos para armar algunas cajas para entregar inmediatamente esta semana, y así vamos cada mes haciéndolo y retomando lo que hacemos habitualmente como iglesia, que es reuniendo alimentos para ir en ayuda y en apoyo de las necesidades de quienes están en alguna dificultad. Esta semana de manera especial lo vamos a hacer con familias cercanas que están ahí en el sector, en nuestra población, y queremos también que Dios bendiga a sus vidas. Dios les bendiga, tengan una excelente semana, puedan ser fortalecidos por el Señor, no dejar nuestra comunión con Dios, no desconectarnos del Señor. Ahora se va a terminar la transmisión, en unos minutitos más. Termina la transmisión del Facebook, pero nuestra conexión con Dios no puede terminar. Tiene que estar ahí permanente a través de la oración, de la palabra, el buscar de Dios, a través de la comunión con los hermanos. Contáctense con sus hermanos, llámense, estemos preocupados los unos de los otros. Todos somos importantes en esto de estarnos animando, escuchando las peticiones, orando unos por otros, compartiendo la palabra. Todos podemos hacerlo y les invitamos a hacerlo también. Así como usted ha recibido del Señor, así como usted ha sido sostenido, fortalecido, animado por Dios, pueda bendecir a otros también. Así que esta semana sea una oportunidad también para estar en contacto unos con otros. Dios les bendiga, que tengan un buen término de día también. Un abrazo a la distancia y nos encontramos en los distintos momentos como iglesia y como amigos también a través de estos medios. Un abrazo a cada